bien. Mi corazón sintió, no tuviste compasión de este loco por tu amor. Encontraste un nuevo amor que para mí, un rival que se llevó todo de ti, dejándome triste y vacío. Mandaste todo al olvido. Ay, amor, dime por qué me dejaste cuando yo de ti más necesité. Ay, amor, lo entenderé. Si tu destino está con él, no queda más que decir. Todo el tiempo pienso en ti, preguntándome el por qué. Que te vaya bien. A partir de este instante, comienza aquí, en FM Uruguay, Cuando cae la noche. Aquí, en FM Uruguay, la radio de los siglos, solo para ti. Y bueno, hoy aquí en FM Uruguay, en Cuando cae la noche, tenemos distintas historias para contar. Esas historias que a veces, cuando ocurren, transforman tu vida. Esas historias que no te dejan olvidar. Algunas reales, otras tal vez imaginación de algún autor un poco descabellado, pero sí de esas de las que cuando las escuches no te vas a olvidar jamás. Hoy vamos a comenzar con una de esas historias que alguien alguna vez escribió. Tal vez sea un relato sobre algo real, pero si no lo es, se asemeja tanto a lo que muchos otros han descrito por ahí, que no me atrevería a decir que esta historia sobre la calle oscura es solo imaginación de su autor.
Me abroché la campera, coloqué la mochila sobre mi hombro, abrí la puerta de calle, apagué la luz y la cerré detrás de mí. El cielo se encontraba límpido, tan cristalino que se podían apreciar todas las estrellas del firmamento con una sola mirada. La luna brillaba a lo alto, como nunca, mientras una brisa helada jugueteaba con la rama de los árboles. Antes de descender las escaleras de la casa, tomé la cajetilla de cigarros rubios y un encendedor que llevaba ocultos entre mis ropas. Me llevé uno de los cigarrillos a los labios y con un rápido ademán le encendí. Aquella primera bocanada de humo fue un alivio ante aquella mañana tan fresca. Respiré hondo, como queriendo despejar de mi mente el recuerdo que el calor de la cama había dejado en mi cuerpo. Lentamente, pero con paso resuelto, descendí aquellos peldaños, encaminándome hasta la parada de aquel ómnibus que me llevaría sin remedio hasta aquel lúgubre lugar en donde realizaba mi trabajo de empleado de limpieza. La brisa cada vez se hacía más fría, cortándome por momentos el aliento. Los árboles pasaban a mi lado, burlándose de mí con sus macabras sombras. Las calles estaban desiertas. Ni siquiera lograba notar la presencia de aquellos perros vagabundos que noche tras noche me cortaran el paso con sus embestidas e intentos de llevarse entre sus mandíbulas un trozo de mi cuerpo como trofeo. Tampoco lograba percibir sonido alguno. Era como si hasta los mismos murciélagos que siempre revoloteaban los alrededores, emitiendo sus terribles y pulsantes chillidos, sufrieran de pánico ante tan fría madrugada. Mis pasos resueltos y firmes me mostraban un camino bañado en la fulgurante luz del alumbrado público, donde cada hogar presentaba como contraste radical la penumbra en su interior, causada por el dormitar cortante de sus ocupantes. Una a una iban desfilando ante mí aquellas lúgubres casas, dejando tras de mí calles llenas de sombras simiescas que causarían pavor y gracia al más valiente de los mortales. Mi cigarrillo estaba llegando al final de su vida. Comenzaba a percibirse en el aire ese aroma agrio y dulzón provocado por el comienzo de la incineración del filtro, así que me detuve un segundo, lo miré, le di una última sorbida y lo arrojé hacia un costado, y luego continué con mi camino. Mis pasos resonaban como ecos en la nave principal de alguna iglesia antigua, marcando con su sonido constante y monótono mi trémulo caminar. Las estrellas continuaban observándome desde lo alto, mientras aquel gélido viento continuaba soplando. Una suave neblina comenzó a formarse a mi alrededor. No sé si fuese por el sueño que aún aguijoneaba en mis pupilas, pero aquel camino comenzaba a tornarse interminable. Parecía que nunca llegaría a mi destino, aquella parada de ómnibus en donde debería esperar algunos minutos la llegada del vehículo que me transportaría a mi trabajo. Al llegar a una esquina, todo el paisaje tuvo un cambio absoluto. Al mirar a mi derecha, el alumbrado público que me había acompañado hasta aquel momento, iluminando cada paso que daba, decidió abandonarme a mi suerte. Aquel sector de la calle se encontraba en plena penumbra. Giré mi cabeza hacia el otro lado, y lo que logré observar allí fue la más absoluta oscuridad. La neblina se estaba tornando cada vez más espesa, sin permitirme por momento ver siquiera el vapor de mi aliento. De pronto, algo atrajo mi atención en aquella calle, llenándome de pavor y desconcierto a la vez. Me había parecido ver dos figuras en la lejanía, dos figuras que se recortaban en contraste con la espesa y blanca neblina que me circundaba. En aquellos momentos, las estrellas sobre mi cabeza habían desaparecido, siendo recubiertas por un grueso manto de nubes, en las que por algunos instantes danzaba la luna, dejando percibir su blanquecina luminosidad. ¡Vamos!
Deben estar soñando despierto. ¿Quién va a estar en la calle a esta hora excepto vos? Decía para mis adentros, tratando de disimular y despejar aquella leve sensación de temor que se estaba apoderando de mi cuerpo. Me disponía a continuar mi camino cuando nuevamente esas dos figuras aparecieron. Esta vez, una de ellas, la más delgada, tal vez por su vestimenta, parecía tener temor de la otra, ya que se encontraba inclinada hacia atrás con sus brazos alzados en forma de cruz, en actitud de protegerse de la otra figura, la cual me pareció percibir por un instante, lo cual confirmé segundos después. Alzó su brazo en forma amenazante y de entre su mano surgió un brillo metálico que me heló la sangre. Aquello que brillaba fue a chocar contra el cuerpo de la otra figura en repetidas ocasiones, la que luego de recibir aquellos impactos cayó al suelo de forma fulminante. Yo no sabía qué hacer. No lograba dar crédito a lo que veían mis ojos. Parecía que estuviera siendo testigo de un crimen que se estaba llevando a cabo a no mucha distancia del lugar en donde yo me encontraba. Mi corazón comenzó a latir a un ritmo acelerado y mi respiración se tornó entrecortada. Mis piernas temblaban incontrolablemente y aún así no lograba salir de mi asombro ante aquel pavoroso hecho. Sin darme cuenta comencé a correr en dirección al lugar en donde había caído aquella triste figura. Por momentos la neblina me impedía ver exactamente el lugar en donde se encontraba el cuerpo. Mi carrera era frenética, sumida en la más espantosa oscuridad, en la cual jamás me había encontrado antes. Por momentos parecía faltarme el aliento, a tal grado que creí que desfallecería antes de lograr alcanzar mi objetivo. La calle se me tornaba cada vez más y más larga de lo habitual. Era como estar corriendo en medio de una pesadilla que nos surge a la hora de dormir, luego de haber visto alguna película de esas que llegan a impactarnos a un alto grado. La luna se había ocultado nuevamente, dejándome sin el apoyo de su tan apreciable resplandor. El viento cada vez era más fuerte y gélido. La neblina se tornó aún más espesa, sin permitirme ver siquiera la punta de mi nariz. No lograba hallar a aquel pobre ser que fuese apuñalado ante mis ojos segundos antes, lo cual tornaba aún más desesperante mi carrera. No podía sentir el suelo bajo mis pies debido a la velocidad con la que corría, y aquella calle no parecía tener final alguno. De repente tropecé con el cuerpo, caí y rodé por el suelo sin sentir dolor alguno, pero fatigado por mi carrera no lograba ponerme nuevamente en pie. Así que comencé a gatear, como un infante, hasta alcanzar el cadáver que yacía a tan solo unos metros de distancia. Mis manos comenzaron a mojarse con una sustancia tibia y pegajosa, que no cabía duda alguna, era la sangre de aquel lamentable difunto. Aunque me daba asco el estar ensuciando mis manos y mis ropas con dicho elemento, igual continué mi avance hasta que la punta de los dedos logró percibir la suave tela de una campera. Como pude, me arrodillé al costado de aquel cuerpo sin vida. La luna asomó tímidamente detrás de una nube, el tiempo suficiente como para permitirme observar que aquel ser se encontraba tumbado boca abajo. Lo tomé con discreción de las axilas. Aún se encontraba caliente a pesar del frío. Le hice girar sobre sí mismo con mucha dificultad, ya que su peso era enorme para mí. Un pobre enclenque que no hacía más que levantar una pala, una escoba y alguna que otra bolsa de basura. La luna había vuelto a ocultarse entre las nubes. El frío cada vez era mayor, y la neblina parecía burlarse de mí, jugando un juego insoportable de espesura y delgadez. Coloqué mi mano detrás de la nuca de aquella desafortunada víctima, tratando de alzar levemente su cara para intentar distinguir el rostro de aquel cuerpo y así poder cerciorarme de que no fuera alguno de los conocidos que tenía por aquellos lugares. Pero mi esfuerzo fue en vano. La penumbra no me permitía distinguir absolutamente nada. No tuve más remedio que aguardar a que la luna se decidiera a aparecer nuevamente.
A lo lejos, algún perro vagabundo comenzó a aullar en ese horrible y horrendo sonido que horroriza a cualquier ser humano cuando anuncian una muerte, y luego le siguieron otros, formando así un coro aterrador que parecía rodearme. Por fin, la luna comenzó a reflejar su luz en el cielo, al principio como pequeños retazos de tela rasgados por una mano invisible, para luego hacerse en todo su esplendor. Traté de observar el rostro del difunto que se encontraba entre mis brazos, pero me fue imposible. Tal cual si se tratase de una broma macabra, aquel rostro se mantenía recubierto por un halo de oscuridad que no lograba comprender. Los perros silenciaron su llanto. Repentinamente, el frío se tornó insoportable, mientras de las nubes comenzaron a surgir algunos relámpagos que recortaban en trozos el cielo. De pronto, un frío aterrador recorrió mi espina dorsal. A mis espaldas se escuchó el chocar de unos huesos y el roce de una tela pesada contra el suelo. Una respiración gélido y de aroma nauseabundo me acariciaba la nuca. Giré levemente mi cuerpo y dirigí mi cabeza y mi mirada hacia aquel lugar. Mis ojos se encontraron ante el más horrendo de los espectáculos. Allí, frente a mí, se encontraba la muerte, observándome de sus cuencas vacías. ¡Ah! Enfermiza alma, ¿has venido a percibir tu propio destino? Giré nuevamente mi cuerpo. La luna brilló aún con mayor fuerza. La lluvia comenzó a golpear mi cabeza y mi espalda. Los perros aumentaron aquel lamento monótono, como lobos aullando a la luna. Toda una sinfonía macabra. La risa de la muerte se empezó a tornar insoportable, al punto que taladraba mis oídos y retumbaba en mi cerebro. Mis ojos se abrieron desorbitadamente. Mi boca se abrió de forma desmesurada. El velo que cubría aquel rostro se corrió. Y el muerto que tenía ante mí, era yo. Les dije que esta historia podría sorprenderlos. La historia de la calle oscura. Para muchos, tal vez, imaginación de su autor. Para otros, tal vez, y por qué no, el recuerdo de una oscura, cruel y fría realidad.
Les dije que teníamos historias que lo iban a sorprender. Una de ellas, tal vez para muchos, una leyenda urbana. Para otros, el recuerdo de algo que ha ocurrido en sus días y los ha trastocado totalmente. Estoy hablando del fantasma del sanatorio del Círculo Católico de Obreros de Montevideo. La historia nos llegó a nuestra redacción de la siguiente manera. Luego nosotros, obviamente, la investigamos. Y aquí se las traigo, tal cual nos llegó, para todos ustedes. Ayer fui a visitar a un amigo que está internado en el sanatorio de la mutualista del Círculo Católico de Obreros de Montevideo, ya que él mismo había sido operado y se viene recuperando de una grave enfermedad. La alegría fue muy grande al verlo tan recuperado y de buen humor como siempre. Luego de un rato de las concebidas charlas de veteranos sobre la operación, el tajo, las enfermedades, la comida y demás cosillas por el estilo, se puso serio y me dijo: flaco, te voy a contar algo que a vos seguro te va a gustar y a llamar la atención. Luego de salir de la operación casi no cuento el cuento. Yo, a pesar de estar sedado, sentía que me iba. Pero en eso apareció un médico, muy serio, con una túnica blanca, resplandeciente, que me tomó de la mano y me dijo: muchacho, no te preocupes que vas a estar bien. Quédate tranquilo y descansá. Y ahí empecé a despertarme del todo. Y lo mejor del caso, me dije, es que cuando le pregunté a mi mujer y a mis hijos quién había sido el médico que me había despertado y que me había transmitido tanta paz y serenidad, me dijeron que no había venido ningún médico a verme, solo una enfermera. Siguió su relato contándome que al ponerse insistente con el tema, llamaron a la enfermera para que le confirmara que no había venido nadie a despertarlo. Y cuando la misma se hizo presente y le contaron la historia que relataba mi amigo, puso cara como de comprender la situación y le pidió que mi amigo describiera al doctor. Al hacerlo, ella le dijo que no había ningún médico con esas características. El que estaba describiendo era el doctor Luis Pedro Leguas, fundador del Círculo Católico y fallecido ya hace 90 años. Por supuesto que yo lo miré con cara incrédulo y le dije que aflojara con la morfina que le estaba matando las neuronas. Mi incredulidad era obvia, porque mi amigo sabe que me encantan las leyendas urbanas de Montevideo, los cuentos de fantasmas y aparecidos y todo tipo de misterios, y pensé que me estaba haciendo una joda. Los familiares se reían de que hubiese quedado tan atónito y me confirmaron la historia. Es más, luego en una parte me dijeron que la recuperación había sido casi milagrosa y que los médicos estaban más que asombrados de una recuperación tan rápida. Antes de despedirme le dije: Toto, mañana publico la historia en la radio y no te saco una foto y la publico también, porque después la gente te va a ver por la calle y te va a gritar borracho. Luego de llegar a casa me puse a investigar un poco por internet y me encontré con que mi amigo no había sido el primero en ver al doctor Leguas.
que una leyenda urbana sobre el tema ya estaba circulando en la web por un caso similar que ocurrió hace años. Y esa historia, a continuación, voy a transcribírsela o leérsela, tal cual la encontré. A fines de los años 60 o principios de los 70, una mujer, a punto de dar a luz, llegó al sanatorio del Círculo Católico del Uruguay. Iba acompañada por su hijo pequeño y su esposo, quien se mostraba preocupado por los gritos de dolor de su mujer. La joven tenía contracciones cada vez más frecuentes, pero como el personal del hospital estaba muy ocupado, la pareja debió esperar un rato mientras se hacían los preparativos. El nerviosismo del marido iba en aumento, pero finalmente un doctor preguntó por la paciente y un equipo de enfermeras se encargó de conducir a la parturienta a la sala correspondiente. Una vez dentro, el tiempo se hizo eterno para el futuro padre. El reloj de cuerda de la sala martillaba con persistencia segundo tras segundo, resonando con un gong en el silencio del hospital. El niño jugaba, pero el padre, nervioso, esperaba el momento de ir a conocer a su nuevo hijo. Minutos después, en lugar de una enfermera sonriente, se presentó un doctor con aspecto apesadumbrado. Casi sin entender qué sucedía, el hombre escuchó enseguida las explicaciones detalladas del médico. Con golpes secos y repetidos, se hizo todo lo posible. No resistió. Un parto difícil. No hay nada que hacer. El cuerpo ya fue trasladado. El esposo estalló en un ataque de histeria, sintiendo que las 4 paredes del hospital se desplomaban hacia adentro, reprimiendo el impulso de correr a la sala y llamar a su mujer a los gritos. Al rato se sumió en un rincón, temblando. En medio de esa angustia, un señor canoso, mayor, con la túnica clásica de médico, cruza la sala. Se presenta al joven como el doctor Luis Pedro Lenguas y aclara que está dispuesto a ayudarlo, a lo que el esposo responde con furia y le reprocha con amargura haber llegado demasiado tarde. El anciano, sin embargo, habla con calma y suavidad. Está allí para ayudar, repite, y le pide que aguante unos minutos. Segundos después, se siente un llanto de bebé y los gemidos confusos de una mujer. Por la puerta del sanatorio asoma una camilla, sobre la cual descansa la joven esposa, que lejos de estar muerta, y su hijo en brazos. Se funden en un abrazo incrédulo y hablan al mismo tiempo. Ella no comprende lo sucedido y tiene una sensación extraña. Él se deshace en lágrimas y busca con la mirada a los médicos. El personal del hospital, ante tanto clamor, llega al lugar de los hechos. Cuando el doctor ve a la mujer, se pone pálido y balbucea, incapaz de creer en la presencia milagrosa de la madre y su hijo recién nacido, desbordante de vida. El esposo estaba furioso y se niega a contestar a los médicos, aclarando que hablará únicamente con el doctor Lenguas. Ante la mención del apellido, tanto las enfermeras como los tetras pierden nuevamente el color en el rostro. El médico lo mira fijamente y le señala un cuadro que cuelga en la pared. El hombre, obviamente, reconoce la figura al instante. El mismo rostro afable, la misma mirada y el porte inconfundible del anciano doctor. Usted debe estar equivocada, aclara el profesional. El doctor Luis Pedro Lenguas fue el fundador del sanatorio en 1885 y falleció en 1932. El prodigio del rescate no demoró en correr por los pasillos del hospital, y desde entonces la leyenda de Pedro Lenguas cobró forma en los pequeños milagros del sanatorio. Su presencia mítica erigió la leyenda del médico que desafió la muerte por partida doble, logrando milagros desde ambos lados de la línea que separa a los muertos de los vivos. Claro, mucho aporta en esta historia la figura mítica del doctor Luis Pedro Lenguas,
que lejos de ser fruto de los desvaríos de un esposo apesadumbrado, tuvo una vida activa en el ámbito de la medicina y la sociedad. Él nació en 1862, en Paysandú, y murió en 1932. Fue uno de los fundadores del Círculo Católico de Obreros, no el único, como sugiere el relato. Fueron varios, pero él fue uno de ellos. Su devoción a la profesión, a los preceptos cristianos más puros, a la obra social y el ejercicio de la medicina, pensando en los más necesitados, llevó a que su figura se venerara, santificara y que se le adjudicaran varios milagros, tanto en la vida como en la muerte. Este doctor, que ya en aquellos tiempos, por los años 70, por los años 60, fue partícipe de esta historia absoluta y emocionante, donde un padre desesperado que perdía a su mujer y a su hijo nonato tuvo la suerte de encontrarlo en los pasillos del hospital, recibir su ayuda y permitir que su mujer y su hijo retornaran a la vida. Fue algo que marcó en este hospital, en este sanatorio. Muchos que han ido allí se han encontrado a ese anciano, elegante, delicado en su hablar, de voz suave, con su bata blanca, su pelo cano, que se le acerca en los momentos más álgidos para poder ayudarles. Así también le ocurrió a mi amigo, como a esta pareja. ¿Y a cuántos otros, además de ellos, habrá ayudado este doctor luego de su muerte en 1932? Si algún día te encontrás en un sanatorio, como en el Círculo Católico o en algún otro, en donde la foto del doctor Pedro, o mejor dicho, Luis Pedro Leguas, se encuentre y estás teniendo un momento álgido, tuvo algún familiar, tal vez, ¿por qué no?, recibas esa manito desde el más allá.
Les dije que hoy tendríamos una noche especial. Llenas de historias. De esas que pueden helarte la sangre. Voy a contarles otra historia. Pero esta le ocurrió a los integrantes de un grupo musical. Tal vez conocido por muchos dentro de nuestro país, o tal vez no. Esto ocurrió en el año 2004. Los integrantes de este grupo musical debían dirigirse hacia Ciudad de la Costa, o la tan conocida Costa de Oro, para un espectáculo que iba a tener ocasión en unas cabañas de camping cerca del arroyo Solichico. Este espectáculo se iba a dar cerca de las 3 de la mañana. Ellos venían de tocar dentro de Montevideo, en otros lugares, en algunos clubes de bailes conocidos por la ciudad. Para poder hacer más rápido su trayecto y evitar, como hacemos muchos de los ciudadanos, algunos de los peajes, decidieron tomar por camino Maldonado y seguir por la ruta 8 a la intersección con la 101 y luego meterse a la interbalnearia para de ahí continuar su recorrido, evitando así uno de los peajes. El asunto fue extraño. Aquella noche era una noche de julio, estaba fresca, pero el cielo totalmente abierto, ni una nube podía apreciarse en él. Ellos venían alegres, todos despiertos, charlando, contando chistes, cantando algunos temas, repasando algunas letras de los temas también que iban a hacer, ya que la temática de la actuación difería un poquito de lo que habían estado haciendo los bailes. Se iban a dedicar a tocar algunos temas antiguos del grupo para amenizar mejor aquella velada a las 3 de la mañana en el camping. Cuando llegaron a Pando, pasaron por la estación de servicio, cargaron nafta y decidieron continuar el camino. Allí en Pando, las calles principales, las que siguen por la ruta, y es atravesada por la ruta, es corta, apenas unas 3 cuadras, 4 a lo sumo, las más pobladas obviamente. Luego de ello viene un puentecito que a la izquierda permite la vista de lo que es Pando Viejo, que se ve a la lejanía, y a la derecha algunas edificaciones modernas de algunas empresas que se han colocado en la zona, o de algunos vecinos que tienen sus chacras allí, pero que cada vivienda a la derecha dista mucho una de otra. Cuando este grupo estaba llegando al final del puentecito, a la derecha hay una calle que sale de ese puentecito y desemboca en la ruta.
por la cual uno sigue al salir del puentecito, como si fuera un cruce. Allí esta gente, en el momento que iban a pasar, observaron una figura blanca, muy blanquecina, de una chica de vestido largo, que de improviso se atravesó frente al auto. Ellos sintieron un golpe y frenaron inmediatamente el coche, pensando haber atropellado a alguien, a esa chica que se les había presentado en aquel momento, con su vestido blanco, su figura alta y totalmente pálida, de cabellos largos. También parecía como llevar un velo y cubría parte de sus oscuros cabellos. Sin embargo, cuando observaron el coche, la parte delantera donde debían haber golpeado a la chica, parte delantera de aquella camioneta, no tenía marca alguna de haber recibido nada. Observaron bajo la camioneta no haber arrollado a la persona y que estuviera debajo. Tampoco encontraron nada. Miraron hacia atrás de la camioneta, rumbo hacia Pando, que estaban abandonando, y tampoco vieron nada. Asombrados y asustados, siguieron su camino y fueron a tocar aquella noche. Claro, ustedes me dirán, ¿qué hay de esa chica? Ellos también. Y no fue la única vez que les ocurrió. En otra oportunidad, llegando al mismo punto, una noche en la que venían desde Piriápolis y habían decidido cortar camino por la ruta 8, volvieron a encontrarse con esta misteriosa dama blanca, que nuevamente volvía a cruzarse por la carretera al borde del puentecito. Pero esta vez ellos decidieron detener la camioneta, dejarla avanzar. Pero esta figura no lo hizo. Se detuvo en mitad del camino. Giró su cuerpo y su cabeza para observarlo. No pudieron distinguir su rostro. Vieron una figura alta de una mujer vestida de blanco, con velo, que cubría unos cabellos negros, con manos blancas que salían de las mangas del vestido, sin pies, y que su rostro no mostraba detalle alguno, y en vez de ojos solo había dos cuencas vacías. Esta dama, al verlo por unos instantes, observándola, fijó su mirada en cada uno de ellos, helándole las sangres a los integrantes de este grupo. Y luego, sin decir nada, se arrojó hacia la camioneta. Como queriendo atravesarla. Su cuerpo, o su esencia tal vez,
Chocó contra el cristal del vehículo, pero algo similar a un humo blanquecino pareció ingresar en el exterior, helándolo todo, inclusive los instrumentos. Jamás supieron quién había sido aquella extraña mujer. Jamás supieron qué les pasó aquella noche. ¿Qué era aquello que se metió en la camioneta, atravesándola por completo, helando sus cuerpos y los instrumentos del tablero, llenando los descargas? Muy asustados, retornaron a Montevideo. Jamás quisieron contar su historia. Solo uno se atrevió a hacerlo, a quien hoy se las relata a ustedes, pero bajo el pedido del manto del silencio. Jamás nombre qué grupo es, ni des mi nombre. Déjalo así. Esas fueron sus palabras. Aún hoy, y pude comprobarlo, cuando me contaba la historia, su cuerpo temblaba y su cara se llenaba de pavor por lo visto aquella noche. Se sabe de que en esa zona han ocurrido muchos accidentes a través de los años, desde que Pando es Pando. Tal vez esa sea una de las tantas víctimas de aquellos accidentes, y que hoy por hoy sitúa por la ruta 8, sea yendo a Montevideo o hacia el interior. En esas noches frías podés encontrarte aún hoy a esa extraña dama de blanco. Y bueno, les dije que estas historias que íbamos a contarles esta noche podían helarles la sangre. La calle oscura, Luis Pedro Leguas y el Círculo Católico, o esa misteriosa dama de blanco que aún recorre el puentecito por las noches allí en Pando. No son las únicas, pero hoy han sido las elegidas para ustedes. Como les dije antes,
podrán helarle la sangre. Podrán para muchos algunas ser leyendas urbanas, o solo imaginación de algún autor enloquecido que le gusta escribir sobre esas historias fantásticas y de misterio. Pero muchos de seguro recordarán haber visto al doctor Luis Pedro Lenguas atravesando los pasillos del Círculo Católico. O muchos se habrán encontrado con aquella dama que aún deambula por el pequeño puentecito a la salida de Pan. Pero espero que ustedes, queridos amigos, sean de esos afortunados, de esos que nunca en su vida lleguen a tener esa experiencia de encontrarse cara a cara con la muerte y que les muestre, tras su macabra carcajada, su más siniestro, oscuro y divertido. Estas son Cuando cae la noche, aquí en FM Uruguay. FM Uruguay, la radio del nuevo siglo. Solo para ti. Hasta la próxima.